No le dije don Francisco a don Gracias. Paco Barahona. Pero bueno. Para hablar de la comparecencia del presidente. Para hablar. Así es, hay interpretaciones, lecturas sobre cómo se desempeñó, cómo fueron las respuestas del presidente de la República y también las preguntas y el desempeño de los diputados en esta comparecencia que fue en Casa Presidencial y que transmitimos en Canal 13. Sí, voy a hacer eco, voy a ver, hacer copy-paste de una pregunta de un artículo que me parece que es de Gerardo Ruiz, publicado en el diario La Nación. Y él lo inicia así: sale el presidente Solís sin rasguños tras el interrogatorio del lunes. Él opina que sí. ¿Ustedes qué opinan? No, sí, por astucia propia, dice, o por falta de habilidad de los diputados a la hora de plantearle el interrogatorio. ¿Cómo lo ven ustedes? Los micrófonos son de ustedes. Tenemos 25 minutos para que hagan esas lecturas. Si me parece, arranco porque yo tengo una posición negativa con la posición del presidente. Me parece que estuvo bien en su planteamiento de presencia escénica. Don Luis Guillermo maneja la dinámica de la confrontación, inclusive mejor que la dinámica de la simpatía, pero en el fondo yo lo noté con el ala rota, por decirlo de alguna manera. Yo no sentí que el presidente estuviera a gusto, fue una sesión altamente tensa y algunos gestos que probablemente el presidente ya sabía cuál era el cálculo de su repercusión, como por ejemplo pedir la renuncia del diputado Morales Zapata, pues probablemente, aunque él la estaba pidiendo públicamente, son tan amigos que no hay la menor duda para mí que ya se había contactado con Morales Zapata y que sabía que Morales iba a hacer lo mismo que había hecho unos años anteriores cuando el precandidato don Luis Guillermo, en una situación similar, había hecho lo mismo, le había pedido la renuncia para que retirara su nombre de la lista y no fuera electo. Y entonces, en ese sentido, me parece que hubo un poco de pantomima. Desde la óptica ya no solo del presidente, sino de la comisión parlamentaria, me pareció que nos quedaron debiendo muchísimo. En realidad no tenían preparadas las preguntas, muchos de ellos, salvo 2 o 3, estuvieron flojos, como dispersos, perdieron el tiempo, yo no diría en diatribas, pero sí en planteamientos un poco casi como de regaño al presidente, y eso no era el objetivo era una directa batería disparada en el buen sentido para que el presidente contribuyera a aclarar el tema. Ahora, como somos varios, yo no voy a no voy a monopolizar la palabra, pero sí quiero decir que en el fondo, y agradezco a Canal 13 que nos haya facilitado la transmisión en directo, porque no es lo mismo escucharlo en radio que ver en televisión, realmente hubo preguntas sin contestar. Estamos hartos del tema de la corrupción, nadie esperaba el affair del Banco de Costa Rica en términos del mismo discurso presidencial. Y bueno, y para mí el colmo fue cuando el presidente dijo, no, yo no nombro a los miembros de las juntas directivas de las instituciones autónomas y el sistema bancario nacional. Y eso es absolutamente falso. Jurídicamente es correcto que el nombramiento lo hace el Consejo de Gobierno, pero caramba, el Consejo de Gobierno hace lo que el presidente dice, salvo que algún miembro del Consejo de Gobierno saque un expediente penal, una cosa. Si no, el resto de los ministros lo que hacen es apoyar la decisión del presidente. Y si el presidente le delegó, que para mí esto es algo grave, le delegó a otros 3 cercanos amigos la composición de las juntas directivas, como sabemos hoy en día que así fue don Melvin, el señor Figueres y Morales Zapata, que tuvieron una enorme influencia en la constitución y en la escogencia de esas juntas directivas. Bueno, nadie va a creerle al presidente diciendo, un momentito, yo soy inocente. No, usted es responsable político de esos nombramientos y si esos nombramientos han fallado, usted ha fallado, usted tiene esa responsabilidad. Y lo más grave, cuando el presidente habla frente a la comisión, hace rato que este escándalo del cementazo está caminando y el presidente hasta ese momento no había tomado ninguna decisión. Ya se une a la mesa también Claudio Alpizar, analista también. Buenos días, don Claudio. José Carlos Chinchilla, Carlos Carlos. Bueno, de hecho ya la comparecencia implica una pérdida. Solo estar ahí ya es una pérdida. Ahora,
pudiera haber sido una pérdida total. Creo que no lo fue. Y no lo fue por varias razones. Una, porque creo que la batería que montó Liberación Nacional fue poco creativa, digamos, para no decirlo de otra manera, para probar algo que todos sabíamos, que era que el presidente tenía amistad con 3 personas que han estado involucradas, y las conclusiones que llegaron fueron básicamente las mismas. Es decir, señor presidente, entonces llegamos a concluir que usted tiene 3 amigos, que son 3 amigos que tienen mucho poder en su administración. Es decir, habían otro montón de cosas que pudieran haber planteado y no lo hicieron. El presidente, digámoslo así, en mi opinión, ciertamente, digamos, no salió tan lesionado como la circunstancia se planteaba. Creo que, de alguna manera, la gran mayoría de la gente, pienso que creyó en que efectivamente el presidente no estaba involucrado de ninguna manera en los hechos que se están cuestionando, lo que no significa que no tengan responsabilidad, como muy bien lo decía Francisco. Creo que a la gente le queda claro que él es corresponsable del nombramiento de la gente, pero que no está involucrado directamente en los procesos. Y esa es la parte positiva que yo le veo a esto, porque una democracia como la nuestra, que tiene debilidades importantes en la representación política en la Asamblea, que tiene una desvalorización muy grande de la clase política, si además de eso le agregamos la duda de la honestidad del presidente, el resultado sería terrible. Entonces, digamos, sin discutir que saliera lesionado, que creo que sí lo sale en parte, al menos ese elemento de que no está involucrado con interés directo en el logro de alguna prerrogativa para él, me parece que quedó saldado, o sea que quedó claro. Carlos Carranza. Yo voy a pasar tal vez la línea en otro plano para ver otras consecuencias que poco son analizadas. Yo sé que el presidente no salió tan golpeado, pero puede salir golpeado el país. Y voy a explicarme por qué. La primera de ellas, estamos en un momento que ya solo tenemos 2 bancos públicos. Y si ese banco, que se llama Banco Costa Rica, no se toman decisiones adecuadas, oportunas y serias, y pedirle a algunos de los distinguidos y distinguidas miembros de renuncia, evidentemente el banco se va a ver complicado. El informe que hizo la autoridad financiera dice poca discusión de elementos estratégicos y se dedican a administrar hasta cosas que son propios de gerencia o cosas de administración cotidiana. Eso no debe ser en una banca pública. Debemos tener una banca mixta, bien fuerte en lo público y en lo privado, pero con un banco que está en esas cosas. Y tomemos, porque no olvidemos, ahí está el crédito no está cerrado, el crédito lo va a intervenir la SUGEP. Entonces el gobierno tiene que hacer un paquete económico para cerrar este periodo en materia bancaria y hacer algunas modificaciones en materia bancaria. El otro tema que hay que tomar en cuenta, que no discutieron los diputados, y yo leí a don Claudio un artículo bastante vehemente, que fue el siguiente: la materia de contratación administrativa ahí está presente. ¿Se está dando adecuadamente o no está dando cuenta? Yo no hablo de la importación, eso lo voy a dejar para después, pero evidentemente, ¿quién contrata? ¿Cómo se cobran las facturas? ¿Cómo se piden las cosas? No es lo que establece la ley de contratación administrativa. Y eso tiene que ser revisado sustancialmente en esta discusión. Aquí no es una discusión de partidos políticos, también de cómo hacemos la administración de la cosa pública. Es un segundo elemento que señalar. El tercero, bueno, uno dice, no puede haber 2 tipos de normas en política crediticia. Uno para el resto de los ciudadanos y otra para otros. Porque yo estoy de acuerdo que hay que romper el duopolio, no me queda ninguna duda, pero evidentemente ese duopolio también supone que debe haber más competidores como elemento fundamental desde el punto de vista económico. Ahí hay una ausencia, esos 3 temas muy claros en el análisis del presidente muy fuerte, y que uno esperaría que los asesores le hubieran llamado, porque no era solo el MEI el implicado aquí, eran otros ministerios y otras autoridades que tomaron decisiones de nombramientos de juntas directivas. Es un tema que no podemos dejar de ver. El cuarto elemento que yo señalaría es que los cuestionamientos no fueron de fondo. Muy pocos diputados fueron preparados. Yo reconozco al diputado Otón Solís, que me hizo los planteamientos de antes, citó los artículos de competencia, que era básico. Si hay una ley de competencia hay que usarla.
hay que usar los instrumentos jurídicos que hay, a veces alternativas y no solo un crédito. Y todo lo que es, digamos, el planteamiento también de Patricia Mora, que pueden no estar de acuerdo, pero fue muy claro, y que dijo, ¿qué es lo que queremos cambiar? Un modelo económico con ciertos intereses, a un modelo más abierto. Esa es la discusión de la otra parte que no estuvo presente. Y yo creo que, perdonen, algunos distinguidos diputados, preguntar si el presidente se pone a ver quién llega a la casa presidencial, no estaría el presidente. La ley de administración pública y la constitución política fijan muy claramente el carácter del presidente, en qué tiene que fijarse. Lo que yo le pondría al presidente ahora en adelante, en lo que le queda, tenga un administrador de la casa presidencial que le pase informes permanentes al presidente de quienes visitan la casa presidencial, que es diferente. Eso puede ser una buena recomendación. Y vi una parte que sí me pareció peligrosa. Uno puede tener debate con el presidente, pero también tiene que tener compostura. Y vi momentos en que algunos diputadas y diputados no supieron llevar esa relación, tratando y la otra parte, para también el presidente de la comisión, al presidente de la República no se le puede meter en 3 minutos. Si hay que darle 7, se le da 7. Los reglamentos hay que cumplirlos, pero a veces hay que hacer los lapsos, porque no es cualquier tipo de comparecencia, como decía don Francisco. Entonces había que haber durado más. Y ya la parte jocosa, para cerrar esta parte, ni un buen reloj para llevar los tiempos que se descompuso. Eso dice mucho de los asuntos neurálgicos y los de fondo. No se llegó al tema de fondo, a estos temas que planteé al principio, que son importantes. Uno más, el tema que nos interesa a los costarricenses. Hay redes en cierta toma de decisiones. ¿Qué tipo de redes cumplen con la legalidad o no cumplen con la legalidad? Esos son los problemas que los costarricenses esperamos que se discutan y se tienen que ver con la ética pública. Claudio Alpizar, buenos días. Buenos días. Yo creo que fue un juego de perder. No hubo ningún ganador. Pierde el presidente de la República, como ustedes lo decían, al ser citado por la comisión, algo que pocas veces se ve. Pierde el Partido de Acción Ciudadana, pierde Costa Rica, porque el tema de la corrupción vuelve a ser top en vísperas de una campaña electoral. Pierde la Asamblea Legislativa, por lo que Carlos decía, se ven diputados bien, no malos, re malos, ¿verdad? Mal preparados, con mala educación inclusive, tuteando al presidente, sin un formato. Hay un juego de perder. También queda en evidencia algo que hace bastante tiempo hice referencia, cuando arrancó esta administración y cuando el presidente de la República, sentado con Melvin Jiménez, en una conferencia de prensa a los periodistas y le preguntaban sobre el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva, el presidente de la República decía, vamos a buscar que los 7 que nombremos representen a todos los sectores, olvidándose del presidente que él solo nombraba 4 de los 7. O sea, hay un gran desconocimiento de la administración pública desde el arranque de esta administración y lo termina condimentando el presidente cuando dice que él no fue el que nombró a los miembros de las juntas directivas. O sea, hay todavía, después de más de 3 años, un desconocimiento de los instrumentos para gobernar. Después, por otro lado, también hay que agregar que a esa comparecencia se llegó con una estrategia que era clara, ¿verdad? Había que inmolar, como lo decían ustedes antes, a alguien que estaba dispuesto a inmolarse, como era Morales Zapata, un poco para desviar el tema. Yo no diría todavía, Carlos, que el presidente esté fuera del foco de la responsabilidad y de la acción en este tema. Faltan muchos otros actores que tienen que llegar a la comisión. El tema también está en la Fiscalía, que aunque algunos no le tengan mucha confianza a la Fiscalía General de la República, se está desarrollando una investigación, pero el presidente de la República sí mostró un cambio de actitud de la mala crianza que tuvo en algún momento cuando se refirió a todos, señalando a periodistas, señalando a analistas, señalando a rivales políticos, diciendo que se les pagaba en una forma bastante insolente, no propia de un presidente de la República, y después se dio un tanto, llegó un poco más educado, inclusive en esa primera ocasión dijo que no tenía tiempo de atender a la Asamblea Legislativa cuando es algo obligatorio y así lo dispone la Asamblea Legislativa, dijo que tenía que ir a Naciones Unidas y demás. Hubo un cambio de actitud del presidente, pero me da también la impresión de que el presidente con frecuencia está perdiendo la calma en muchos actos públicos y en muchas actitudes de él. Por otro lado, creo que algo que es determinante en esto, el PAC vuelve a traerle a la gente a la corrupción en la mente. Esta administración, después de lo que ha pasado alrededor del cementazo que se ha llamado, no sale impoluto. Ya habían algunos hechos que la gente juzgaba como corrupción y ante la opinión pública, va a ser un acto más. Porque hay juicios civiles y hay juicios, cambia la palabra, hay juicios ciudadanos y hay juicios judiciales.
El juicio ciudadano se hace desde la prensa, se hace desde estas comisiones, y el presidente de la República, si estuviéramos viendo una encuesta ahorita, estoy seguro que viene una caída libre y la percepción de la corrupción vuelve ahí. Entonces ya los 3 partidos que después del año 49 han estado en el poder de la República, les va a costar mucho levantar ese tema de la ética, la moral. Y hay algunos otros, como el Movimiento Libertario, por decir algo, que tampoco tienen el carácter para poder levantar esa bandera de la ética. Entonces vamos a entrar a una desilusión ciudadana que seguramente está acentuando en ese 55-60% de gente que no sabe si va a participar, que no sabe, que no tiene partido, que llega hasta el 70%, la gente que no tiene partido y que no tiene candidato, eso se va a acentuar y llega en un momento todavía más inoportuno, porque en un momento electoral, digo inoportuno para los partidos políticos, en un momento electoral el ciudadano pasará factura. Ahora, ¿llegarán a votar más gentes o votará la gente hasta el último día? Eso es toda una pregunta. Y eso a pesar de que hay varios partidos políticos, personajes de varios partidos políticos, diputados citados en el caso, no solo del Cementazo, sino de Copelesca, ¿verdad? Reacciones sobre lo que cada uno de ustedes ha dicho. José Carlos tiene una visión diferente, don Francisco Barahona también, en fin. Mire, ampliando, digamos, este análisis de 4 en relación a lo que sucedió poco menos de 40 horas. Yo le diría que hay otro tema que me parece fundamental. El presidente ha defendido, a pesar de que desde mi óptica como analista es poco el cambio concreto, sustancial que esta administración le ha ofrecido a la gente a partir de las promesas de campaña, pero ese mismo tema es un tema de fondo. Porque muchos de nosotros nos preguntamos a dónde está el cambio en la perspectiva de lo que está sucediendo en el tema de la corrupción. Y aquí quiero citar una respuesta que dio el hoy diputado Morales Zapata a una pregunta que le hizo un periodista cuando le pregunta, bueno, ¿y cuál es la sustancia del cambio de esta administración de don Luis Guillermo? Y él contestó, el cambio es de que hemos movido o puesto intereses diferentes en la cúspide, digamos, de la toma de decisiones. Bueno, eso lo han hecho en Venezuela. Bueno, pero yo estoy hablando, de esta administración. En Venezuela, después del quiebre del bipartidismo, también hubo un cambio de interés. Pero yo diría que ni siquiera eso. ¿Cómo? Que cambiaron los intereses. O sea, que se está sustituyendo los intereses de un grupo por intereses de otro grupo, que es en el fondo lo que estaba afirmando Morales Zapata. Bueno, eso no es la base de un cambio, ni mucho menos eso está dicho en el programa de gobierno del Partido Acción Ciudadana. Entonces, efectivamente, ya no analizando el ala rota que para mí tiene el presidente, sobre todo en materia de corrupción, aunque él, digamos, no salió directamente afectado por ese tema, me parece que el ala rota ya no solo del presidente, el ala rota, sin la menor duda, va a ser el devenir de Morales Zapata en la Asamblea Legislativa. Pero es que eso le iba a preguntar, don Francisco Barahona. Ayer decía Víctor Morales aquí, bueno, ya con mi renuncia, esto acaba. Esa es la idea. Y el presidente, esa es la idea, pero no acaba. Esa es la estrategia que se han planteado. El presidente, estoy leyendo este artículo de don Gerardo Ruiz, dice, el presidente no cogió la brasa y dejó en manos de la subjefe esclarecer si hubo presunto tráfico de influencias en el Banco de Costa Rica. No, en lo absoluto. Yo pienso que esto continúa, la comisión continúa. No sería extraño que la comisión vuelva a citar al presidente si es que es necesario. Esta sesión no es la única. Y no se traslada más bien a la directiva del Banco de Costa Rica. El conflicto, como dice el articulista, será en la directiva del Banco de Costa Rica donde se va a poner la cosa fea, dice él. No, ¿Y donde los focos van a estar? Esto no lo va a soltar todos los grupos de oposición. Yo creo que aquí hay un elemento. Estén involucrados varios de ellos. Sí, no lo van a soltar. Algunos tocan así como con. Claro, es con pinzas, pero en realidad es un. Ayer se aprobó una moción para llamar a varios diputados de la comisión especial, Rolando González. Pero si fueron a ellos, votar un peón no es lo mismo que votar un rey. Perdón, es lo que pasó ayer con la selección nacional. Necesitaban meter un gol para empatar. Eso es lo que están haciendo. Hay una cosa que no hay que olvidar. Y aquí lo que ahora presentaron, yo no pasaría el asunto del Banco de Costa Rica. Esto es de Consejo Económico de Gobierno. La potestad de la ley de administración pública es clara. Con respeto al señor presidente, que pienso mucho, eso es una decisión presidencial. Y yo llamaría al ministro de Hacienda, al del MEIC, a discutir qué hacen al equipo económico. Porque un banco que está en ese debate
no va a salir en los próximos 8 meses. Más bien se va a profundizar las contradicciones. Lo que hemos visto de enfrentamientos, pocas veces hemos visto enfrentamientos entre una parte de la Junta Directiva, otros con otros intereses y otros con otra posición. Dejarle al Banco de Costa Rica, un banco tan importante, y no pedir o que se retiren o buscar alguna forma de establecer un grupo que le dé seguimiento, no solo a la SUFEP por ley, pero la decisión política es del presidente de la República. Hay que hacer ese elemento que el presidente tiene que pensarlo. Porque si quiere que no se le ponga la cosa más difícil, tiene que tomar la decisión. Lo de Zapata no es lo único. También está la discusión sobre la Comisión Nacional de Emergencias, las contrataciones, sobre otras cosas que hay que buscar alternativas. Y eso es parte de ese juego. Todavía faltan 8 meses, hay que hacer una serie de contrataciones. El tema no es un tema acabado, es un tema para que el país siga debatiendo con mayor tranquilidad, con buenas posiciones, pero entendiendo que hay un núcleo económico que está presente ahí, no solo el tema corrupción, sino el tema de esas relaciones que pueden existir. ¿Sortea con facilidad el presidente el tema del tráfico de influencias y quedará en manos del Banco de Costa Rica? No, pienso que no. No. Yo pienso que el presidente sigue teniendo una alta responsabilidad sobre el tema. Que los diputados no hayan sabido preguntarle o no hayan sabido llegar al centro del asunto, como decía Carlos hace un rato, es otro tema, pero en administración pública hay claro y en gobierno hay algo claro. El presidente delega acciones en sus ministros, pero no delega la responsabilidad. Él mantiene la responsabilidad sobre la ejecución de quienes están en juntas directivas que han sido nombrados por él y por ministros. Y en el caso de la junta directiva del Banco de Costa Rica, todavía más, porque el presidente tuvo la suerte o la desdicha, como quiera llamarlo él, de que tuvo la oportunidad de nombrar 5 por alguien que se retira o se aleja, y hay una alta proporción de representación del presidente, del gobierno. Y también hay un tema que es fundamental, que es un tema que se ha estado discutiendo, y Carlos Carranza lo sabe bien, hace muchos años, que es el tema de las juntas directivas, en donde quedó claro que los miembros de las juntas directivas, bueno, no todos, algunos de ellos, van a influir sobre gerentes cuando claramente lo establece el artículo 188, que las instituciones autónomas tienen independencia administrativa y tienen un ligamen político, pero el ligamen político es solo con la junta directiva, no son los miembros de la junta directiva, los jefes en particular de los gerentes que tienen que hacer su acción en forma independiente. Aquí hay un claro tráfico de influencias, o sea, decir que porque el presidente no fue que le fue bien, es que eran tan malos las preguntas y los diputados que a cualquiera de nosotros nos hubiera ido bien, es que el presidente salió, digamos, sin mayores rasguños de una comparecencia donde está la gente mal preparada, pero el tráfico de influencias está más que demostrado que se dio a lo interno del Banco de Costa Rica. Pero no fue, bueno, pero no se dio, no fue así para el Ministerio Público. Es que ahí está trabajando, ahí todavía no lo sabe. Porque lo retomó. Ahí no se sabe. Lo retomó, pero en la primera investigación no fue así para el Ministerio Público. Pero ahora hay otros elementos que están ellos valorando. Solo para concretar, doña Laura, lo que hablábamos de los que tienen que comparecer ante la comisión, que fueron convocados también: Johnny Leiva, diputado de la Unidad; Luis Vázquez, también de la Unidad; Otto Guevara, de Movimiento Libertario; Víctor Morales Zapata, del Partido de Acción Ciudadana; Rolando González, de Liberación Nacional; Luis Gerardo Villanueva, ex diputado de Liberación Nacional; y José María Figueres Olsen, expresidente. Ellos son los que tendrán que comparecer ante la comisión. A uno le da la impresión de que... Y voy a preguntarlo aquí, a partir de ahora queda incierta la forma en que concluirá la investigación de la Comisión Legislativa sobre el caso del cemento chino. No, yo pienso que llegarán a sus conclusiones porque van a ser conclusiones muy políticas, o sea, esencialmente políticas. Y a mí me da la impresión de que esta clase política tiene una perspectiva media complicada y suicida. Nos quedan 5 minutos. Porque en un momento como este, donde efectivamente se está abriendo la campaña política, están planteando una duda terrible sobre todo el sistema político y sobre toda la clase política. Que ya existía. Exactamente. Y esto realmente genera una situación que va a crear confusión, al menos duda, sin duda, en mucha gente de ese 75% que nos decía la Universidad de Costa Rica estaba dispuesto a votar. Y hay un tema también que a mí me preocupa, que es un gobierno paralelo ad hoc que pudiera estarse dando, porque si Melvin Jiménez todavía sigue siendo una persona influyente en el Ejecutivo, si todavía Melvin Jiménez, que no es nada, que no tiene ningún cargo oficial, sigue siendo una persona influyente en todo este tráfico de influencias, es algo muy delicado. Porque estamos hablando de que hay alguien que no es del Ejecutivo, pero que pueda tener un gabinete paralelo que le hace caso a él
lo cual tampoco llamaría la atención, porque ya hemos visto también que ni sería nuevo en la práctica política gubernamental. El posicionamiento de Sergio Alfaro como ministro de la Presidencia ha sido muy débil. Entonces aquí hay otros intrínculos a los cuales hay que entrarle con suma delicadeza. Yo agregaría que la discusión que los diputados tienen que hacer, tienen que preguntarse por las redes de relaciones, por lo que debe ser lo público versus lo privado, por lo que apuntó Claudio, la ley 4.3 hay que eliminarla en algún momento. La Escuela de Administración Pública en su momento presentó un proyecto en ese sentido. 4 directivos de... Sí, claro, es que no... Era en la época del bipartidismo. Bipartidismo, y ahora tenemos multipartidismo y además se demuestra que hay que nombrar gente más técnica. Las capacidades. No voy a decir nombres, pero el interrogatorio del presidente... Pero eso ya se había demostrado desde el Banco Anglo y vea que no solo es el Y el escándalo cre- y del el cemento crédito- chino, y el sino crédito también. es el crédito a Casablanca, en Banco Nacional, es el etcétera, crédito, etcétera. el Bancrédito Es decir, también. Nosotros no podemos quitarle una pata al banco. Si algún banco público o privado se cae en estos momentos sería muy complejo. Porque ya sabemos que cuesta, el Banco de Costa Rica sí cuesta el 2 o el 3% del Producto Interno Bruto. No estamos hablando de cualquier cosa. Y además de eso, la otra parte... Ha tenido crecimiento que y los está diputados bien. tienen que apuntarle es a la parte de responsabilidades políticas de acuerdo a la ley de administración pública y a la materia de contratación administrativa que tan lesivamente se maneja en ciertos momentos. O sea, ¿es tarea de estos diputados entonces o de gobierno? Creo que no han sé, hecho las tareas que de tienen que hacer. presentar ya el proyecto para que se elimine la 4.3. Y La ley que no permite a los recomendación... gobiernos nombrar directivos de acuerdo... Pero políticamente a mí me deja muy preocupada esa comparecencia y todo lo que estamos Tenemos aquí que cerrar analizando. 3 minutos. Porque efectivamente la confianza ciudadana en la democracia, en un proceso electoral, lo que está observando es que, bueno, ¿cuál es la diferencia de ese PAC ya en el gobierno que del bipartidismo? Probablemente una mayoría va a decir, no, es que ahora tienen el mismo pedigrí, estos tres, aunque no sea así necesariamente, pero el impacto político en un momento de elecciones es gigantesco. Y por otro lado, la comisión probablemente terminará su trabajo por ahí de diciembre, noviembre, o sea que va a afectar directamente el comportamiento electoral del día de las elecciones en febrero, va a ser una papa caliente. Y finalmente, me parece que este gobierno tiene que revisarse a sí mismo y el presidente también, porque quiero decir este tema, Carlos, el amiguismo de ese grupo, de esos tres, junto con el presidente, es objetivamente responsable de mucho de lo que está sucediendo. Y yo no sé, no estoy tan seguro que eso vaya a acabar. Con don Melvin ya no es ministro, pero, es que vea, pero se mantiene con su influencia. Muy rápido, vuelvo al tema, este gobierno no sabe los instrumentos para gobernar. Por ejemplo, ¿cómo el presidente de la DIS, el director de la DIS, desde la DIS, prácticamente es el ministro de la presidencia? O sea, la función que le corresponde no la está desarrollando quien debe ser. Aquí los instrumentos andan a tontas y a locas en la administración. No tenemos un aparato claro. No lo tiene. Y ese cambio que haces referencia a vos, es evidente que nosotros tal vez cuando vemos una que otra cosita, porque somos analistas y estamos en esto todo el día, lo podemos percibir, pero esa gente que anda en la calle, caminando todos los días, no siente que le haya mejorado el nivel de vida, no siente que haya aumentado el empleo, no siente que haya aumentado la seguridad, y más bien encuentra en que donde se le ofreció el cambio, esa bandera amarilla y roja que ofrecía el cambio, no ofrece ningún cambio y más bien levanta nuevamente, a pesar de que hablaba de ética y de moral, levanta nuevamente el tema de la corrupción para la campaña de 2018. Tal vez una cosa ahí agrego. Yo vi también el acuerdo de la Asamblea del PAC de Zapata, pero no es el único. Lo que tienen que plantearlos como partido político es que si quieren ser importantes, ¿cómo van a administrar el aparato público? No lo pueden administrar con improvisación. En lo que vos decís, el ministro de la Presidencia ausente la ministra de Planificación, que serían los encargados de esas áreas. Es decir, ¿qué están haciendo en realidad para hacer la gestión? Porque uno tiene siempre gobierno paralelo, eso no vamos a negarlo. Pero el gobierno paralelo no puede sustituir al gobierno formal en muchas acciones. Pero de esa comisión solo va a salir una resolución política interesada y me preocupa mucho para la democracia de este país. Bueno, pero eso es lo que va a salir y es importante que la gente lo sepa. No, pero es que los niveles de objetividad que hay ahí van a ser mínimos en medio de una campaña. Muchísimas gracias. Pero eso es la política. Esa es la política, esa es la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, José Carlos Chinchilla, Francisco Barahona, Claudio Alpizar y Carlos Carranza. Nos tenemos que ir. Así es. Feliz día. Buenos días. Bueno, Un placer. buen barniz. A continuación, Promuévete.
Chao.